Esta ponencia la voy a leer en honor de Tanya Rowlands. Ayer Pío la mencionó, una persona por la que quizás muchos estamos acá. Y también está escrita a la memoria de José Pepe Gutiérrez, quien primero me enseñó sobre la rabia. Tiene varias partes. La primera, de la rabia de antaño. El 26 de octubre de 1949 fue el día en que el Nobel reportero Gabriel García Márquez fue testigo de la remoción de los restos de las criptas funerarias del antiguo convento de Santa Clara, Cartagena de Indias. Ese día presenció cómo los obreros sacaban de una cripta el cráneo de una niña, de la niña Sierva María de Todos los Ángeles, hija única del segundo marqués de Casalduero y señor del Darién, don Ignacio de Alfaro y Dueñas, y de su esposa Bernarda Cabrera, adornado todavía con comillas una cabellera viva de un color de cobre intenso. García Márquez no se sorprendió un ápice con el descubrimiento inusitado. Después de todo, confiesa, su abuela le contaba de niño la leyenda, comillas, de una marquesita de 12 años cuya cabellera le arrastraba como una cola de novia, que había muerto del mar de rabia por el mordisco de un perro y era venerada en los pueblos del Caribe por sus muchos milagros, cierra comillas. En el recuerdo de los cuentos de la abuela, aunado al propio testimonio de la escena necrofílica, está el origen del venero que movió al famoso autor a escribir Del amor y otros demonios, y del amor y otros demonios se desprende, por supuesto, el título que encabeza este ensayo. Hay un algo más que la mera imitación de un gran título en mi escogencia, porque lo que desencadenó el desenfreno demoníaco en la Cartagena de Indias del siglo XVIII que nos relata García Márquez es un grave caso de rabia. De la rabia que una mordedura de un perro rabioso un día en el mercado de la ciudad contagió a la marquesita Sierva María de Todos los Ángeles. De esa rabia que amenazó con contagiar a toda esa ciudad, merced al resentimiento y al odio de la abadesa del convento de Santa Clara, Sor Josefa Miranda, y a donde llegó a parar irreprimible la marquesita por órdenes del señor obispo, el benemérito don Toribio de Cáceres y Virtudes. Es que Sierva María fue en verdad, juraba e imprecaba a Sor Josefa, víctima de un grave ataque de posesión demoníaca que, si no se remediaba mediante exorcismos, rezos, súplicas, misas, aguas benditas y demás aderezos rituales prescritos en los cánones eclesiásticos y en las causas del santo oficio de la Inquisición, la muy noble y muy leal Cartagena de Indias sucumbiría a los perversos designios del maligno y sus arrabiados mensajeros. En consecuencia, elaborados exorcismos estuvieron a la orden, y quién mejor que el bibliotecario del Palacio del Obispo Toribio, el clérigo ilustrado Cayetano Alcino del Espíritu Santo de Laura y Escudero, para administrar semejante farmacón. Solo que Cayetano terminó por sucumbir a los efluvios de esa otra peste, la peste del amor desesperado e irredento, del amor apasionado e ilícito por Sierva María. Un loco amor, como dicen. Solo la muerte podía liberar a los amantes de ese amor-pasión. La muerte de Sierva María, enterrada en una cripta en la tercera hornacina del altar mayor, del lado del Evangelio, de la iglesia del antiguo convento de Santa Clara, donde un día de octubre de mediados del siglo XX se la topó el reportero Gabriel García Márquez. Hay muy ricos elementos en la obra que pueden concitar la atención del psicoanálisis. Empero, aquí me voy a interesar en exclusiva por un tema principal que me sirve de mampara para introducir la tesis principal de este ensayo. La tesis argumentará que la puerta de entrada que lleva al odio y a la violencia es la rabia, una emoción, un afecto, la rabia, que en su polisemia nos lleva del virus a la pasión, a la hubris del odio y a la muerte. Ese elemento es la persona misma de Sierva María. ¿Cuál fue ese hado que terminó por condenar en vida a la dulce y bella niña? Todo comenzó en el momento de su concepción. Su madre, Bernarda Cabrera,
Una rapaz y seductora mestiza tomó por sorpresa al menso e impotente Casalduero II mientras dormía su siesta en una hamaca en el huerto de la casa. Este, bien apercollado y enmontado, no tuvo más remedio que rendirse a los placeres del sexo para que de semejante yunta naciera Sierva María y la advenediza Bernarda se convirtiera en la segunda esposa del recién enviudado don Ignacio. Desde el momento de su nacimiento, la niña fue odiada y repudiada por su madre e ignorada por su padre. La negra Dominga de Adviento, una esclava yoruba, la adoptó entonces como su propia hija, la amamantó, la bautizó en Cristo y la consagró a Olokun, y desde entonces la marquesita pasó a vivir en los aposentos de las esclavas africanas del servicio. Tal trastocamiento en el orden de las cosas hizo de Sierva María un ser harto particular, como una especie de ser con una condición fantasmal que la hacía invisible para los blancos de la casa, mientras que la niña entraba y salía de entre los negros y aprendía sus costumbres y la religión de los yorubas. Pronto pudo hablar y cantar en yoruba, en mandinga y en congo, y se inició en los misterios de la santería, a la par que recibía sus respectivos collares y amuletos. Incluso Sierva María de todos los ángeles pasó a llamarse María Mandinga, tan apropiada que estaba en la vida y secretos de los esclavos que la celebraban como a una de los suyos. Por ello, cuando se supo del perro rabioso que la mordió en un tobillo el día de su cumpleaños 12, cuando en compañía de la mulata Caridad del Cobre la niña fue al mercado a comprar una ristra de cascabeles para su fiesta, las negras de la casa se empeñaron en conjurarla mediante sus emplastos y rezos africanos. Inclusive la encerraban desnuda en la bodega de cebollas como una forma de exonerarla del maleficio del perro. Desde entonces, la niña sudaba y olía a cebolla, extraña manifestación que despistó a su médico, un judío portugués, el ilustre licenciado Abrenuncio de Sapereira Cao, entre otros sanadores, como la india Sandariega Sagunta, experta en hierbas, con fama de ser remiendavirgos y abortera, y la única en posesión de las llaves de San Huberto, patrono de los cazadores y sanador de los arrabiados. Esto es García Márquez. Pero el Tanambana del padre tan pronto se dio cuenta del riesgo de muerte de su hija y tras agotar todos los recursos de la ciencia médica y la de los curanderos de todas las estirpes y sanaciones, resolvió, lleno de culpas y remilgos de hombre de poca práctica en la verdadera fe, acudir al palacio del obispo don Toribio. El dictamen del obispo no dejó un resquicio para la duda. Es un secreto a gritos que tu pobre niña rueda por los suelos presa de convulsiones obscenas y ladrando en jerga de idólatras. No son síntomas inequívocos de una posesión demoníaca, le espetó el señor obispo. Y empieza entonces el encierro terrorífico en el convento de las Clarisas, las imprecaciones incendiarias de Sor Josefa denunciando la intervención del maligno desatado, los menesteres curativos del padre Cayetano y los conjuros obispales para salvar el alma de la dulce Sierva María. Gracias a la prosa superior de García Márquez y a su particular sensibilidad para crear atmósferas y mundos sociales plausibles, la viñeta anterior alumbra uno de los fundamentos de la persecución de los señalados por ser diferentes, y es que Sierva María no encaja en su tiempo. Desde su concepción especiosa, producto del timo y la confabulación de la madre y la impotencia del padre, la marquesita es una suerte de huérfana adoptada por los esclavos negros de su casa colonial. Se convierte en una negra más, aún su pálido color de piel. Y es una infanta a la vez invisible como persona y visible como algo monstruoso, para usar una fórmula de Elaine Scarry, invisible como persona. Ella va ensimismada por los pasillos y sin que nadie la nota va auscultando cada pliego de la vida de sus padres. Es un ser misterioso, desolado, visible como monstruo. Ella frecuenta la compañía de las negras esclavas. Ella sabe de las artes mágicas de los negros, las canciones y los conjuros de los rituales yoruba. Ella es María Mandinga.
En ella se encarnan los miedos y los odios de esa sociedad colonial de castas en la que los que se consideran blancos viven en perpetuo miedo de una rebelión de los esclavos negros o de los poderes mágicos de estos, en especial los de las mujeres negras, a la vez objeto de deseo y objeto de aprehensiones por sus dotes brujeriles. Ella, la angelical María, representa el papel del desorden clasificatorio, ni aquí ni allá, ni de nosotros ni del otro. A ella bien le cabe la famosa y muy repetida fórmula de Rimbaud, je es un autre, mi francés es malo, o en este caso, yo es otra. La suya es una identidad vacilante, una alteridad oscilante que la pone a las puertas de la locura. Su rabia, en el sentido infeccioso, tanto como en el sentido de enfado, de disgusto violento contra un orden de las cosas, la convierte en el perfecto chivo expiatorio, en el farmacón de René Girard. El proceso está incoado. Segundo, de la rabia de Ogaño. El siguiente caso ya fue objeto de un ensayo anterior. Se trata de la historia de Noé, un seudónimo, un antiguo miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado colombiano, entonces recluido en una clínica psiquiátrica privada de Bogotá. Su diagnóstico principal, entre otros, es el de trastorno de estrés postraumático, según el Manual de Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatría de los Estados Unidos, DSM, por sus siglas en inglés. Según este manual, para que un paciente sea encuadrado dentro de este trastorno, como dice la letanía biomédica, debe cumplir con los siguientes requisitos, o siguientes criterios, entre otros: haber estado expuesto a la muerte, a una herida seria o a la violencia sexual, experimentar memorias intrusivas perturbadoras asociadas al evento traumático, sueños incómodos cuyo contenido esté asociado al evento traumático, alteraciones negativas en la cognición y en los estados de ánimo asociados con el evento traumático, y finalmente reacciones como presentar un comportamiento irritable, explosiones de rabia, comportamiento destructivo, hipervigilancia, dificultades en la concentración y trastornos del sueño. Eso es directa traducción del DSM-5. Más allá de sus méritos o defectos, y el manual ha sido muy criticado en todo el mundo, lo que me interesa señalar aquí es que el TEP, o trastorno de estrés postraumático, es la categoría oficial de la psiquiatría, la psicología y el Estado colombiano para calificar a las víctimas del conflicto armado en el territorio nacional que exhiban problemas mentales. Esta es la categoría diagnóstica que aparece asociada con la guerra interna y sus secuelas, como el desplazamiento forzado, la violencia contra la mujer, los niños y las niñas, entre otros problemas, en la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 y en la Política Nacional de Salud Mental de 2018. Pero esta ascendencia del trastorno de estrés postraumático como el paradigma de nuestros traumas violentos no es fácilmente asimilable. Lo que con ello logra esta medicalización de la violencia y sus horrores es situar esencialmente el problema en el sistema nervioso central de las víctimas, y a veces también en el cerebro de los victimarios, como es el caso de Noé, quien también es él mismo una víctima del horror. Y tampoco puede ser que este diagnóstico médico se convirtiera en el depositario de las huellas de nuestra historia y, comillas, en uno de los modos dominantes de representar nuestra relación con el pasado. Reparos o no reparos a la categoría trastorno de estrés postraumático, para los psiquiatras y psicólogas que en repetidas ocasiones atendieron su caso, no hubo mayores dudas de que Noé mostraba signos mentales de este orden. Por tanto, una y otra vez recibió tratamientos especializados que combinaron la farmacoterapia con varias sesiones de psicoterapia cognitivo-comportamental y terapia ocupacional principalmente. Esta combinación de procedimientos es la usual en nuestro sistema oficial de atención en salud, y eso incluye también al sistema que atiende a las Fuerzas Armadas de la Nación. Empero, según las confidencias de Noé a la antropóloga María Angélica Ospina, quien adelantó el registro etnográfico, su caso no tenía mucho que ver con esto del estrés postraumático de los doctores. Por más que Noé se esforzó en exponer sus propios puntos de vista de cara a su malestar
y de cuestionar un poco de forma ingenua su diagnóstico, sus peroratas solo lograron agravar su condición como un paciente problemático, entre comillas. Su queja diaria en el pabellón hospitalario expresaba la inmensa rabia que siempre lo aquejaba, comillas. Hoy amanecí con mucha rabia. A mí me han diagnosticado muchas cosas, pero yo lo que tengo es rabia. Repetía y repetía en un esfuerzo vano por lograr que el personal de médicos, enfermeras, psicólogas y terapistas le escucharan con paciencia su monserga existencial. Y es que Noé no lograba precisar bien las razones de su ira y su maledicencia. Solo tenía rabia, mucha rabia. Atender con paciencia a su relato permitió comprender poco a poco, uno asume, la encrucijada vital de Noé y aprender de su rabia. La trama de su vida la anudan la violencia, el trauma, la venganza y el olvido. Desde muy niño ha visto en su cara a la violencia, como cuando apenas a los 10 años fue testigo del asesinato de su padre, miembro de la Policía Nacional, quien era el comandante de una estación en su pueblo de su natal Antioquia, en un pueblo de su natal Antioquia. Lo emboscó la guerrilla y su cadáver fue incinerado tras ser ultimado, después de jugársela como el gran seductor de una bella rubia infiltrada por la guerrilla. Su tío y su hermano mayor, también policías como él, fueron más tarde víctimas mortales de la guerrilla en acciones propias de su actividad contraguerrillera y en diversas circunstancias. Él mismo le hizo el quite a la muerte en muchas oportunidades. La última vez que se le escapó fue cuando no tuvo que enfrentar el cruento ataque de las FARC-EP a la base antinarcóticos de Miraflores, Guaviare, donde estaba destacado. Eso fue en 1998. Pocos días antes salió de la base para Bogotá en licencia por enfermedad. Sin embargo, Noé, aún convaleciente de la enfermedad que lo aquejaba, se unió a las unidades que abordaron los helicópteros oficiales para ir al sitio y recoger los heridos y los cadáveres. Lo que allá vio fue traumático, aún para un curtido policía. Después de varias vueltas y revueltas como agente especial antinarcóticos con un muy alto nivel de entrenamiento impartido por oficiales norteamericanos, ingleses e israelitas, Noé se sintió muy mal psicológicamente y fue al servicio médico de su institución. Los episodios de Miraflores lo llevaron a sus límites de tolerancia. Ya era insufrible este espectáculo de sangre y destrucción. Su familia estaba destruida, su esposa lo había abandonado con sus hijos y sus amigos y colegas de la policía caían en combate cuando no terminaban con serias heridas. Sufría ataques de insomnio, accesos de ira incontenible, deseos de destruirlo todo, episodios de amnesia y otros síntomas que lo acosaban y que se prestaron, por supuesto, para el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático. Solo que en sus narrativas de enfermedad había historias que ponían a dudar que su caso fuera una instancia más de ese trastorno. En la clínica de la policía, Noé sintió que no fue atendido como se merecía. Al no recibir una atención adecuada, explotó, como decimos, y empezó a dar golpes y mandobles con una varilla a quien estuviera a su alcance. Resultado, para el psiquiátrico, donde lo primero que hizo fue desenfundar su arma de dotación y amenazar con ella a los enfermeros del lugar. Tenía que ser un tombo hijueputa para venir aquí a dar órdenes. Le había espetado uno de los encargados de la unidad de cuidados de agudos del psiquiátrico. Ahora Noé era un hombre seriamente enfermo, se sentía pisoteado y derrotado por el establecimiento médico. Sus días los ocupaba, además de rabiar, en elaborados esquemas de fuga del hospital y en esquemas suicidas. Oír a Noé relatar sus miserias y las miserias de su arrabiamiento contagioso, y las miserias que su arrabiamiento contagioso desató, fue una tarea compleja. No podía ser de otra manera porque esta era una vida vivida siempre en el borde del precipicio del horror de la guerra y de la locura. El trauma de Noé reveló una compleja cadena de venganzas. El primer anillo de la cadena lo conformó, claro está, su venganza de los asesinos de su padre. Uno por uno de los guerrilleros involucrados fue acechado, celado, como hace una muta de caza con su presa. Cuando se topaba con su presa, Noé la encaraba y anunciaba de viva voz su próximo sacrificio retributivo
para luego rematarla sin piedad. Como en una muta de caza, Noé, esto es Canetti, Noé se movía con todos los medios a su alcance, alcanzar y cercar, cerrar el círculo poco a poco, facilitado todo por su carácter de miembro de las fuerzas especiales de la policía. Podía acceder a información privilegiada para sus propósitos, legal e ilegal, porque Noé no dudó en acudir a alianzas con los irregulares justicieros de su región, los paramilitares, y a conformar escuadrones de limpieza. El ejército acudía a los mismos expedientes, la policía también, y Noé simplemente usufructuaba estas alianzas de conveniencia en su tráfago de violencia recíproca. La rubia de la seducción fue asesinada e incinerada por Noé en una reproducción exacta del sacrificio de su propio padre. Aunque todavía no ha terminado de ajusticiar a todos los asesinos del padre, solo me falta uno, confesó, con los otros ya acabé. El siguiente eslabón fue vengarse de los asesinos del tío y del hermano, policías como él. Y el mismo método de cacería de los victimarios sitiados y situados en el límite de víctimas, alteridad oscilante, antecesora del sacrificio. Pero semejante serie de asesinatos selectivos pronto se le salió de las manos a Noé. La sed de venganza trascendió del círculo familiar agraviado y se regó a todos los que fueron señalados. Señalados de guerrilleros. Había que extinguir esta peste, eliminar sus focos contagiosos para evitar que su daño contaminara más a la buena sociedad. Toda su actividad legal como agente del Estado, Noé la aprovechaba ahora para seguir con su cruzada antiguerrilla. Asimismo, su actividad ilegal. En sus palabras, comillas, cada vez que en alguna zona me decían que alguien era guerrillero, al otro día no amanecía ni él ni su familia. Mucho tiempo duré sintiendo una rabia terrible con solo escuchar la palabra guerrillero, así fuera en las noticias. Tenía entonces una nueva familia adicional a su propia familia, la policía. Especialmente la fuerza de antinarcóticos se convirtió en su familia y cada ofensa, cada muerte en su seno debía ser objeto de su venganza. Sangre con sangre se lava, a la manera de la ley del talión, en una espiral incesante de violencias recíprocas. El enemigo se había generalizado. El vórtice de sangre en el que se arremolinaba Noé no respetó ni mujeres ni niños. El furor se desahoga, y eso es comillas, sobre quien aparece como indefenso, escriben Horkheimer y Adorno. Hechos atroces que ya no recuerda, que ya no quiere recordar. Noé recurrió al olvido, a una suerte de anestesia emocional. Noé ya era un monstruo. La imagen especular de ese otro, el guerrillero, a quien su rabia y su odio había transformado a su turno en un monstruo. El monstruo extraño solapamiento de lo real y lo fantasmagórico. Esto es una cita. Todo esto en el nombre de extirpar el cáncer del comunismo de la piel de esta nación. Tres, de la rabia biomédica. La rabia, o mejor la hidrofobia, es una enfermedad viral grave que afecta el sistema nervioso central de los seres humanos. Su infección se produce principalmente por mordeduras y arañazos de animales infectados, principalmente por la mordedura de perros rabiosos en un 99% de los casos. Los murciélagos también pueden ser un vector para la transmisión del virus entre las poblaciones humanas, así como otros animales salvajes como zorros y mapaches, aunque estos casos son mucho más raros. Asimismo, puede haber transmisión de humano a humano por el contacto directo con mucosas o heridas recientes infectadas a través de la saliva. Los síntomas más comunes de la infección son hinchazón o enrojecimiento, dolor de cabeza, fiebre, malestar en general y náuseas. Antes del comienzo de la fase aguda de los síntomas es imposible su detección. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad puede adoptar dos formas. Primero, la rabia furiosa que se manifiesta con hiperactividad, hidrofobia y a veces aerofobia, y la muerte por paro cardiorrespiratorio se produce en pocos días. Segunda, la rabia paralítica que produce una muerte más lenta por la parálisis gradual seguida de un estado comatoso hasta la muerte.
Según el reportero del New York Times, James Gorman, en un artículo del 22 de julio del año 2019, la rabia es conocida desde la antigüedad y es prevenible desde Pasteur y la invención de las vacunas. Sin embargo, se ha convertido en una de enfermedades atendidas desde que su presencia fue erradicada en Europa y Norteamérica. Por ello, la mayoría de las 59.000 víctimas anuales se presentan en Asia y en África. En América Central y América del Sur, el número de muertes por esta infección se ha reducido de forma considerable. La analogía de la rabia de Noé, de nuestra rabia con la rabia biológica, queda en su lugar. La rabia y sus correlatos de contagio, inflamación del cerebro, ataques letales, se naturaliza. Es tanto biología como pulsión. La rabia, como Noé trató de decirnos de todas las formas posibles, hizo de él un otro extraño, un personaje liminal con sus propios rasgos teratológicos de lo monstruoso, de lo siniestro de Freud, aquello que es familiar y reprimido y que regresa como fantasmagórico. La rabia, para mucha angustia de Noé, lo infectó y su infección viral ahora amenaza con contagiar todo y a todos a su alrededor. Es contra esta forma de rabia biomédica contra la que siempre protestó Noé. 4. De la rabia en el gabinete. El diccionario de uso del español de María Moliner es muy prolijo en su entrada para la voz rabia. Además de la rabia biomédica y de una rabia botánica, que es una roya que ataca a los garbanzos, el diccionario incluye en su orden 4 clases de rabia adicionales que aquí nos deben concernir. La primera es la rabia como la violencia con que se ataca o acomete, por ejemplo, en una batalla al enemigo. La segunda rabia alude a un estado de enfado que se exterioriza con manifestaciones violentas y es sinónima de cólera, coraje, furia, furor. Por la tercera, la rabia es enfado o disgusto violento motivado generalmente por la frustración, por la envidia o por los celos. Finalmente, la cuarta acepción de rabia tiene que ver con que el sujeto tenga antipatía o aversión a otra persona y busque apartarse de ella o no tratarla. Todas estas 4 rabias, sin embargo, están atravesadas por 2 rasgos comunes. El más obvio es que las rabias tienen un objeto, un otro exterior y una intencionalidad por parte del sujeto que sufre de esta pasión con relación a ese objeto. Esto significa que la rabia está atrapada entre el sujeto que la posee y el objeto a quien se dirige. Si usted prefiere, la rabia se expresa desde la primera persona hasta un objeto en la tercera persona que puede ser inespecífico o difuso o concretado, por lo menos en la intencionalidad, en una segunda persona más o menos definida, hecho que le permite al sujeto que expresa la pasión rabiosa exteriorizar un odio menos difuso, a pesar de ser un objeto del que no puede esquivar ni alejarse de él. Esto es Caroline Emke. El segundo rasgo es que estas rabias tienen un potencial de desencadenar una gran violencia, bien sea una violencia dirigida contra el otro o contra el propio sujeto, o lo que es análogo. Estas rabias están instaladas en el deseo del mal, de la maldad, y por lo tanto pertenecen al dominio de la pulsión de muerte. En suma, todas estas rabias están alojadas en el lazo social, o mejor, están en el lugar del discurso sobre el otro, así sea para destruirlo. Pero hay otro dominio en donde explorar este significante, tal es el dominio de la parla cotidiana. El diccionario de la Real Academia da la pauta cuando en su definición de la rabia incluye varias locuciones y expresiones coloquiales. Por ejemplo, con rabia, de rabia mató a la perra, tener o tomar rabia, expresiones todas que denotan una disposición o ánimo negativo en frente de otro. Y si dejamos ahora un plano general de pistas etimológicas de esta pasión del afecto y nos adentramos por los vericuetos locales de las expresiones de la rabia, el repertorio se ensancha de forma sustancial, porque parece que el propio terruño es fértil en expresar la rabia en múltiples formas, de las que muestro aquí un número limitado, escatología aparte. Sacar o volar la piedra, sacar o prender la chispa, tener bronca, arrecharse o arrechera, con todo y sus connotaciones sexuales,
rabón o rabona, embejucarse, envenenarse, y 4 preciosuras adicionales, las más expresivas sin duda: emberracarse, con su sustantivo berraquera; emputarse, emberriondarse, con su sustantivo berriondera; y el muy cundiboyacense enchicharse o chicho, derivado por supuesto del consumo de la chicha. Lo más interesante de este inventario incompleto es que la rabia y sus locuciones sustitutas tienen una expresión muy frecuente en el gabinete psicoanalítico. Tanto es así que hasta pareciera que rabia y neurosis y aún rabia y psicosis fueran siempre en tándem en el psicoanálisis local, a la manera de 2 dispositivos que operan en secuencia o de forma simultánea. Tal y como Noé, todos y todas pareciera que repetimos la fórmula: yo lo que tengo es rabia. Todos y todas pareciera que expresamos nuestros malestares y sufrimientos, o por lo menos comenzamos a expresarlos desde la rabia y sus adláteres, un poco a la manera de un diseño estándar o de un libreto cuyos senderos y límites son conocidos por estar bien apuntalados desde lo simbólico por la cultura. No se puede ser aquí muy preciso en torno a lo que sucede en la intimidad de un psicoanálisis. No obstante, y pistas identificatorias con sus borraduras correspondientes, he aquí una breve viñeta. Se trata de una joven madre de 26 años, estudiante de una carrera universitaria. Hace unos 4 años quedó en embarazo por, según sus palabras, un descuido con su novio, compañero de estudio. Hoy ella está criando a su hijo de 3 años sola, porque el novio, tan pronto supo lo del embarazo, tomó las de Villadiego, después de muchos remilgos, promesas y pucheros amorosos con su gordis. Como se estila decir, el susodicho Casanova, en una palabra, no respondió. Lo siguiente es lo que expresa esta joven madre de su pequeño hijo no deseado: le tengo mucha rabia porque él no me deja hacer muchas cosas. Yo sé que no es su culpa, pero marica, no puedo quitarme de encima esa sensación. Brava confesión, sin duda. O esta otra viñeta, esta vez perteneciente a un hombre joven bogotano de unos 32 años, profesional egresado de una universidad pública local, recién casado y todavía sin hijos, muy imbuido él del discurso del coaching, del mindfulness y de las nuevas técnicas de management empresarial, tanto que a veces parece hablar con un libro de autoayuda para los negocios en la mano, con sus posicionamientos, relacionamientos, proactividades, competitividades, pluses, estrategias, productividades, asertividades y demás monsergas de cómo triunfar en los emprendimientos y en las startups de las economías de la economía neoliberal. En su caso, esta rabia está dirigida contra todos aquellos que él siempre siente que lo derrotan en su competencia por crear empresas y en ser un verdadero líder. Muchos de ellos, se queja, sin la calidad intelectual y las habilidades que él posee, pero que injustamente son más reconocidos en esos otros, sus rivales. Por eso le da coraje, esta es su expresión, que no logre, comillas, posicionarse aún en su línea de negocios, a la par que se siente rechazado, a pesar de sus extenuantes esfuerzos por vender una imagen apropiada de él. Su nombre, dice, es como una marca que él debe defender, pero desafortunadamente se siente estancado. Debe ser que soy un mediocre, reflexiona, porque yo siento que soy muy perezoso, me quedo como pegado y no logro sacar lo mejor de mí. Y es que me da mucha rabia porque siento que me estoy quedando atrás. Cuando sea un líder bien berraco, creador de empresas, alguien importante, ya lo verán mis enemigos. Si las 2 viñetas anteriores aparecen muy clase media, vale. No hay motivo de disculpas, pues quienes más aquí acuden al psicoanálisis son los miembros de las capas sociales urbanas medias y altas. En todo caso, se consignan aquí lado a lado para indicar tanto sus rasgos comunes como sus desemejanzas. Lo que tienen de común es esta oscilación ya vista entre el yo y el otro en una rabia que busca su objeto. En el caso de la mujer, el hijo es ese objeto en desmedro de su reconocimiento de la responsabilidad que a ella le cupo en su embarazo. Cierto que está sumida en una encrucijada difícil que la pone a escoger entre su autonomía e independencia personal y profesional y una obligación de ser ante todo una madre, obligación que su propia madre no escatima en reforzar
con el subsecuente agravamiento de su culpa. Y es que la madre es tan odiada como el hijo, aunque esta rabia no logra su expresión cabal, es decir, la madre de la persona, aunque esta rabia no logra su expresión cabal por la represión. Sorprende, eso sí, una especie de exculpación o de soslayar el papel de su objeto amoroso, el don Juan tropical de Marras, un objeto ahora arrestado en su realización de sus fines. Lo que hay allí, enfrente del amante, es un odio ambiguo, inexpresado, no verbalizado, que quizá contiene esa promesa del retorno del amante perdido, tan característica del amor romántico. Como acota Caroline Emke, hay muchas formas de ceguera. El amor es solo una de las emociones que nos impiden percibir la realidad. En el caso del hombre, el rival, un otro difícil figura como una persona, como una presencia opaca, fantasmagórica, punto de referencia del yo que el yo no logra fijar en términos precisos. No importa, empero, esta opacidad, porque es que con exactitud es imposible odiar a ese rival su doble monstruoso. El resultado no es muy promisorio. Su deseo de destrucción no exenta de violencia de ese otro rival o ante ese otro rival, y la imposibilidad de lograrlo lo sumerge en la melancolía y en la desposesión. Su horizonte puede ser el de la psicosis. La disimetría prominente en los dos relatos estriba en su clara separación por géneros. Además, estas rabias se incorporan o se corporeizan de maneras diferentes. En la situación masculina del ejemplo, su protagonista reconoce que siente la rabia en una zona vaga por debajo de su región epigástrica y expresada en ardores y gases difusos que le producen dolor e incomodidad. El escucha avesado ya habrá reconocido con esta descripción la vieja y familiar hipocondriasis masculina. A pesar de estos asomos de expresar una rabia en un cuerpo masculino, en él la rabia está fuertemente intelectualizada y su jerga de manager globalizado le provee al sujeto todo el discurso necesario para lidiar con un afecto que en realidad busca descorporeizar en la forma de una amenaza de agresión y de violencia permanente. El hombre mismo reconoce que él es muy volado y que tiene que hacer grandes esfuerzos para no cazar peleas en la calle o en la oficina con todo el que lo mira mal. Esta es la violencia, digamos, tipo Noé. En la mujer la incorporación de la rabia se realiza de manera diferente, aunando varios testimonios sobre este particular, más la viñeta de la joven mujer madre soltera, se puede lograr una aproximación al tema. Por ejemplo, al pedírsele a una mujer bajo análisis que tratara de describir la rabia que siente como algo que la ahoga, es decir, que le corta el aire, la respiración y hace colapsar sus pulmones hasta el punto de sentir algo similar a lo que los psiquiatras llaman ataque de pánico, ella informa, en 5 minutos acabo, comillas, cuando siento que me llega esta rabia que me ahoga, siento que mi cuerpo empieza a calentarse, pero es calor real, de alza en la temperatura. No es una mera calentura como cuando se dice me prendieron la chispa, no, es calor de verdad que se me sube a la cabeza y entonces me da un dolor de cabeza terrible, pero ese calor me recorre todo el cuerpo por dentro, hace un gesto de llevarse las manos al vientre y entonces ya después tengo dolor de estómago. Esta es una notable descripción, pues la rabia se manifiesta como una pérdida y como un dolor pulsante con una cartografía corporal muy particular. O consideremos esta otra descripción de la corporeidad de la rabia femenina expresada por otra mujer en un contexto particular. Ese contexto lo ha llamado René Girard el deseo mimético, donde el objeto del deseo de un sujeto está mediado por el deseo de un sujeto rival del mismo objeto. En esta instancia particular, el deseo de ser madre, de tener un hijo. Lo siguiente sintetiza su testimonio. Para mí la rabia es como una cosa fría, quemante y dolorosa que siento en todo mi cuerpo. A veces pienso que la rabia es como si fuera un demonio que me posee. Imposible no pensar en la posesión demoníaca cuando se escucha este parlamento en la cual una cosa, un ente, un demonio corporeizado, en suma una otredad fantasmagórica invade el cuerpo de la mujer y vuelca el caos en su mismidad y en su relación con el mundo.
En otro registro se puede aquí pensar la rabia como una suerte de catarma, de veneno que contagia al sujeto y a la sociedad. Es asimismo inevitable evocar en este punto de nuevo a la dulce y peligrosa figura de Sierva María de todos los ángeles, quien al final no contrajo el virus de la rabia por la mordedura del perro, aunque terminó contagiada por el catarma de la reverenda madre Sor Josefa Miranda. Otra consecuencia de este volcamiento de la rabia hacia el propio cuerpo de la mujer tiene que ver con cómo la rabia en su trayectoria del objeto hacia el yo se transforma en dolor, en sufrimiento. Un sentimiento cercano a la melancolía atraviesa entonces toda la experiencia del sujeto. Es lo más permanente, este sufrimiento en la experiencia del dolor que me deja la rabia, y esto es textual. Es ese dolor lo que más se me instala como una costumbre, se me vuelve lo más acostumbrado, cierra comillas. Ante ese enraizamiento del dolor como costumbre, la empatía de los demás le aparece como una falsa empatía, o mejor, una empatía misericordiosa, llena de consejos bien intencionados que solo traslucen al final, nos explican la incomprensión o una incomprensión de los demás. El resultado no puede ser otro más que dolor, más que sentirse sacrificada. Y en últimas lo que sobreviene es la instalación de la melancolía. Un dolor y una melancolía que incluye un plus de gozo para la mujer, puesto que la sitúa en un lugar de superioridad moral. He aquí el tema de la madre sacrificada que sufre y que trasciende su dolor en el sacrificio propio de la condición femenina que aún hoy, después de tantos trasegares de las mujeres por todos los recovecos de nuestra sociedad, sigue asaltando nuestra imaginación como el ideal del yo femenino. Sección final. De la rabia en el cuerpo de la nación. 5. La nación es femenina, está incorporada en el cuerpo de una mujer. El Estado es masculino, es un cuerpo de un hombre enhiesto y amenazador, montado en el lomo de un imponente caballo, una espada desenvainada apuntando hacia el horizonte. En la iconografía de los albores de la República, la mujer, la nación, era usualmente representada como una mujer india o mestiza, sus pechos henchidos desnudos, en el suelo su progenie, todos los hijos e hijas de la nación expectantes de abrevar de la sagrada leche materna. Su cabeza aparecía adornada de un tocado de plumas que contrastaban con el color cobrizo de su piel. De forma alternativa, la cabeza de la nación era coronada con el gorro frigio de la libertad. Mientras tanto, el héroe masculino posaba de pie al lado de la nación sentada o yaciente en actitud de espera, mientras el brazo del héroe se alargaba para acariciar suavemente el hombre desnudo de la mujer. Lo anterior es, por supuesto, una metáfora del Estado-Nación que no esconde todo nuestro orden patriarcal. Desarrollar esta idea ha sido materia de otros trabajos, como el de Michael Taussig, sobre lo que él llamó la magia del Estado. Aquí solo me interesa explorar el problema de la contaminación del cuerpo de la nación por la epidemia de la rabia. Para ilustrar mi idea me remito a la figura de Juan Carlos Vélez, el organizador de las fuerzas aliadas del Centro Democrático, el Partido Conservador, los partidos políticos cristianos y sus iglesias, la oficialidad de la Iglesia Católica y otros grupos de la extrema derecha para el plebiscito del 2 de octubre del 2016 sobre el Acuerdo de Paz de La Habana. Aunque ya todo el mundo parece saber qué representa la figura de este malhadado personaje y sus hartas revelaciones y sus hartos reveladoras, declaraciones al diario La República, acepto el riesgo de repetir lo ya sabido y de pecar por irrelevante. El punto, sin embargo, es que todo lo que rodea las diligencias de Vélez en la organización de la oposición al acuerdo y en la ganancia del no en el plebiscito, tiene todavía pliegues oscuros que bien vale la pena desplegar. En una de sus columnas semanales en la revista Semana, la del 3 de junio de 2017, Daniel Coronel revela precisamente lo que acabo de afirmar. Pero, primero, ¿qué dijo exactamente Vélez a la periodista Juliana Ramírez en entrevista del 4 de octubre de 2016, publicada en La República? Lo que aparece publicado en el diario es lo que se sabe, en resumen, que los del no nunca se imaginaron que iban a ganar, que lo que buscaron era que la gente saliera a votar berraca, que se aprovecharon de las redes sociales para difundir, es decir, contaminar con mensajes masivos con fake news,
que unos estrategas de Panamá y del Brasil les dijeron que dejaran de explicar el acuerdo para centrarse en la indignación. Lo que Coronel puso en la lisa en su columna referida es que en adición a lo anterior hay otros puntos más preocupantes. Estos son los siguientes: el papel muy activo del expresidente Uribe Vélez en la consecución de fondos entre los grandes conglomerados económicos y los grandes contribuyentes privados a la campaña, una campaña que Vélez la hizo aparecer como extraordinariamente económica. La deliberada intención de mantener iracundos a los posibles votantes, esto es, emberracar a la gente que dicen, que por orden de Vélez los simpatizantes del no sabotearon a propósito de la firma de los acuerdos de paz en Cartagena con cartas con mensajes engañosos y manifestaciones contratadas. Por último, el papel de un influyente pastor cristiano de Cartagena de Indias, Miguel Arrázola. Coronel remata su escrito con este postulado: la mezcla de desinformación, fanatismo religioso y rabia dio el resultado esperado. Tal como lo dice Vélez, no se trataba de apelar a la razón, sí a la indignación. Entonces la gente votó berraca. Nosotros lo que estábamos buscando era que la gente saliera a votar así. Que lo que se trataba con todas estas maromas llenas de la proverbial viveza nacional, el vivo come del bobo, según la parla popular, y de manipulación mediática y deshonestidad, era contagiar al cuerpo de la nación con la rabia de aquellos que defienden ciertos intereses políticos y económicos. Poca duda debe quedar. Otorgado, periodista Carbonell. Pero sigamos un poco más, sin miedos. Los del no tenían una agenda muy poderosa que venían agitando antes del plebiscito mismo. Me refiero a asuntos como los de la fementida ideología de género, el matrimonio homosexual, la adopción de niños y niñas por parte de las parejas homosexuales, las cartillas de instrucción sexual para la niñez y la juventud y el intento deliberado, así decían, de ciertos sectores gay, por comillas, homosexualizar a nuestros niños y niñas, como me molesta ese nuestro. O sea, la defensa del sacrosanto matrimonio heteronormativo, la defensa de la familia, la amenaza del castrochavismo y más cuestiones de esa disposición. ¿Y qué tienen en común estas cuestiones? Una profunda aversión a la contaminación y una separación taxativa entre los amigos del bien y los amigos del mal, muy según las líneas del alemán Carl Schmitt y su discurso sobre el partisano. Esta obsesión por la contaminación me hace recordar el libro del Pentateuco, un libro del Pentateuco, el Levítico, o sea, el libro de la ley. Y entonces no puedo menos que recordarles el papel central de muchos pastores cristianos en todo este impasse, al igual que muchos de sus epígonos de la Iglesia Católica. El señor Vélez resalta en particular a uno de esos pastores, un pastor de Cartagena llamado precisamente el mismo, Miguel Arrázola, según la columna de Daniel Coronel, con estas palabras, y son palabras de Vélez. Eso sí, el mejor trabajo que yo hice al Centro Democrático fue traerlos al pastor Miguel Arrázola. Es un líder para Cartagena impresionante. Ese tipo va a ser alcalde de Cartagena, se va a lanzar y el tipo gana. Pero un momento. Arriba dije que ciertos sectores políticos retardatarios, partidarios de volver a entronizar una especie de antiguo régimen en este país, mediante sus argucias, vivezas y triquiñuelas, no han hecho más que infectar, contagiar el cuerpo de la nación con su rabia, sus odios y otros demonios de esa calaña. Y ahora escribo que dice que estos mismos personajes tienen una obsesión con la contaminación propia del Antiguo Testamento. ¿En qué quedamos? ¿Contaminan o no contaminan? Ambos. Eso es la fuerza de lo paradojal, esa es la ambigüedad de la ambivalencia de lo sagrado. Por eso son mesiánicos. Ese es el poder de la magia y la brujería en este país. Ese es el poder de lo religioso en esta extraña amalgama de la reforma y la contrarreforma que hoy padecemos. Y como decía el malogrado Jaime Garzón, y el gringo ahí. Gracias.